Imagina tener 15 años. Imagina tomar una decisión impulsiva que cambie tu vida para siempre. Ahora imagina que, años después, tu país te dice que ya no perteneces a él, que ya no eres su ciudadana y que ya no tienes nacionalidad. Esta es la historia de Shamina Begum, una joven británica que viajó a Siria en 2015 para unirse al grupo ISIS. 4 años después, cuando intentó regresar al Reino Unido, el gobierno decidió retirarle la ciudadanía. Pero la pregunta no solo es quién fue ella. La pregunta es, ¿puede un Estado quitarte la nacionalidad? ¿Puede un Estado quitarle la nacionalidad a una persona? ¿Y qué pasa si con eso la deja sin país? Este fue el caso de Shamina Begum, que en 2019 el Ministerio Interior británico decidió revocar la nacionalidad, invocando razones de seguridad nacional conforme a la British Nationality Act. El gobierno sostuvo que representaba un riesgo para el país. Tenía derecho potencial a la nacionalidad de Bangladesh por descendencia. Sin embargo, Bangladesh declaró públicamente que no la reconocía como su ciudadana. Y aquí es donde surge el conflicto central. El derecho internacional establece que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. El artículo 15 de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Además, la Convención sobre la Reducción de Apatridia prohíbe que los estados retiren la nacionalidad si ello deja a la persona apátrida, salvo en excepciones muy específicas. El caso fue revisado por tribunales británicos y finalmente confirmado por la Corte Suprema del Reino Unido, que dio prioridad a la seguridad nacional sobre su derecho a regresar para apelar en condiciones normales. Ahora les traemos un debate entre Shamina Begum y el gobierno del Reino Unido. El Estado, gobierno del Reino Unido. El Estado tiene el derecho supremo de proteger su población. La señora Begum abandonó voluntariamente el Reino Unido en 2015 para unirse a una organización terrorista responsable de asesinatos masivos, esclavitud y crímenes de guerra. No se trata simplemente de una infracción administrativa, se trata de seguridad nacional. La legislación británica permite retirar la ciudadanía cuando ello favorezca el interés público. No es una decisión arbitraria, es una facultad legal respaldada por el Parlamento. Además, la señora Begum tiene derecho potencial a la nacionalidad de Bangladesh por descendencia. Por tanto, no se le está dejando necesariamente apátrida. El Estado no puede verse obligado a facilitar el regreso de una persona que representa un riesgo real y actual para la seguridad pública. La ciudadanía no es solo un derecho, también implica lealtad y responsabilidad. Persona afectada. Defensa de Begum. Tenía 15 años cuando me fui. Era menor de edad. Fui influenciada, manipulada y radicalizada por propaganda extremista. El Estado tenía la obligación de protegerme cuando era vulnerable, no de abandonarme cuando cometí un error. La privatización nacional me deja en un campamento en Siria, sin acceso efectivo a tribunales, sin posibilidad real de defenderme. Bangladesh ha declarado públicamente que no soy su ciudadana. Entonces, ¿en dónde está mi nacionalidad? El derecho internacional es claro. Y es que el artículo 15 de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Quitarme la ciudadanía no elimina el problema, solo traslada fuera del territorio británico. Sí, cometí delitos, debo ser juzgada, pero dentro del sistema legal de mi propio país.
réplica del Estado. La seguridad nacional no puede ponerse en riesgo por consideraciones sentimentales. La radicalización no elimina responsabilidad individual. Existen mecanismos legales para evaluar el riesgo. Los servicios de inteligencia determinaron que su retorno podría generar amenazas significativas. La ciudadanía puede ser retirada si la persona actúa contra los intereses fundamentales del Estado. El derecho internacional nos lo permite. Así que no estamos creando apatrías arbitrariamente, estamos aplicando una facultad soberana. Contrarréplica de la defensa. La soberanía no es absoluta. Los estados están vinculando por normas internacionales que limitan su poder. Si el criterio es la amenaza, ¿quién decide hasta dónde llega ese concepto? Permitir que el Ejecutivo retire la nacionalidad por razones amplias de seguridad crea un precedente peligroso. Hoy es terrorismo, mañana podría ser disidencia política. La nacionalidad es un vínculo jurídico fundamental entre persona y Estado. Romper un vínculo sin garantías procesales plenas erosiona un Estado de Derecho. Y ahora nos vamos con una intervención del tribunal. El caso de Shamina Begum llegó hasta la Suprema Court of the United Kingdom en 2021. El punto central no era decidir si ella era inocente o culpable, tampoco era determinar si su conducta había sido moralmente reprochable. La persona jurídica era otra. ¿Fue legal la decisión del Ministerio del Interior de retirar la nacionalidad por razones de seguridad nacional? La Corte sostuvo que la evaluación del riesgo para la seguridad nacional corresponde principalmente al Poder Ejecutivo. Los tribunales deben mostrar diferencia cuando se trata de información sensible de inteligencia. El derecho a un proceso justo no significa que el Estado deba permitir el retorno de una persona si ello compromete la seguridad pública. En esencia, la Corte afirmó que la seguridad nacional puede justificarse por limitaciones procesales significativas. Y después, posteriormente, en 2023, la Corte de Apelación confirmó que la decisión era general, bajo la legislación británica, incluso si generaba consecuencias severas para la persona afectada. Es importante detectar algo fundamental aquí. El tribunal no dijo que la decisión fuera justa, dijo que jurídicamente válida dentro del marco normativo británico. Este matiz es clave para entender el alcance del fallo. El Poder Judicial no evaluó la moralidad de la medida, sino su compatibilidad con el derecho interno y el margen de discrecionalidad del Ejecutivo. Aquí se observa una tensión clásica en el constitucionalismo contemporáneo, y es que el control judicial versus seguridad nacional, derechos individuales versus interés colectivo. En conclusión, el caso de Begum representa uno de los debates más complejos del derecho internacional contemporáneo en materia de nacionalidad, ya que tradicionalmente la nacionalidad ha sido considerada un ámbito de soberanía estatal. Cada estado decide quiénes son sus nacionales. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional comenzó a imponer límites a esa soberanía. El artículo 15 de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. El caso de Begum muestra en la práctica los estados siguen ejerciendo amplios poderes cuando invocan la seguridad nacional. Desde una perspectiva académica se pueden identificar tres grandes problemáticas. En primer lugar, la expansión del poder ejecutivo. Los gobiernos han incrementado facultades en contextos de terrorismo, reduciendo el margen de control judicial. En segundo lugar, la ciudadanía condicionada, ya que aquí se plantea la idea de que la nacionalidad puede perderse si el individuo rompe el contrato social. Esto transforma a la ciudadanía de derecho fundamental a estatus revocable.
Y en tercer lugar, el riesgo de discriminación estructural. Diversos académicos señalan que estas medidas afectadas desproporcionalmente a personas con doble nacionalidad o ascendencia extranjera generan una ciudadanía de primera y segunda categoría. Y bueno, en conclusión, el caso de Begún no resuelve definitivamente el debate, lo intensifica. Nos obliga a cuestionar hasta dónde llega la soberanía estatal. ¿Puede la seguridad justificar la exclusión jurídica? ¿Es compatible la privación de nacionalidad con un sistema robusto de derechos humanos? Más que un caso individual, este asunto redefine los límites contemporáneos entre ciudadanía, Estado y responsabilidad internacional. Gracias, buena noche, nos vemos en otro capítulo y esto es Podcast Jurídico Internacional.